Uh-huh. Yo, pues, te digo lo que yo pienso. A ver. Yo, fíjate, como si me permitís, como estamos en un... Yo creo que es una irresponsabilidad que una persona que tiene una cartera ministerial, sí, que representa un ministerio de recién formado gobierno, creo que es un insulto, y además es una irresponsabilidad como ministro que diga que los documentos de una determinada agencia gubernamental, ya sea el Ministerio de Defensa o ya sea el Ministerio de Salud, o sea el que sea, queman los récords. Esos documentos no le pertenecen al Ministerio de Defensa, ni le pertenecen a mi prima, ni le pertenecen a nadie. Son documentos públicos, pertenecen a todos los peruanos, son gestionados por determinadas agencias gubernamentales, pero pertenecen a todos. Entonces, a mí como mínimo me parece una irresponsabilidad. Segundo, me parece que posiblemente es una respuesta de estas esquivas destinadas a no contestar nada. Mejor que no dijera nada que diga esas cosas. Pero una cosita más, porque venimos hablando de eso a lo largo del día de hoy. Creo además que sería importante que el ministro hablara con la gente del gabinete y hablara con sus compañeros antes de poner en evidencia a todo el gabinete, a todo el ejecutivo, porque Perú es uno de los países que está ahora mismo ha firmado y está impulsando junto con Brasil y con el presidente Obama, el Departamento de Estado, una iniciativa que se llama una iniciativa de gobierno abierto. Claro. Es uno de los países que tiene una legislación de acceso a la información, por lo tanto, negarla o decir que está quemada o quemarla incluso, si es lo que están pensando, viola la ley. Entonces me parece importante que el gabinete se ponga, que no hablen los ministros individualmente, digamos, que tengan versiones. El nuevo slogan de esta iniciativa es el poder de abrir. Exactamente. Y Perú necesita el poder de abrir también los archivos militares. Efectivamente. Y realmente si algunos de ellos están destruidos, entonces las personas que son responsables para esto deben estar encarcelados para la obstrucción de justicia. Exacto. Porque los documentos tienen que ver con historia, justicia, verdad, y son importantes para guardar. En los Estados Unidos tenemos una ley que es el Federal Records Protection Act. Es una ley que para proteger la santidad física de documentos, y más o menos dice que no se puede simplemente destruir documentos, ¿no? Y si Perú no tiene una ley fuerte sobre esto, necesita uno. Efectivamente, ¿no? Yeah. Bueno, vale la pena decirlo porque el mismo ministro Mora, del cual estamos hablando, es el mismo que hace 2 semanas llamó para un punto final a los procesos judiciales. Y bueno, dimos por solucionado el tema porque se retractó más o menos. El ministro de Justicia salió a decir que de ninguna manera vamos a promover una ley de amnistía, que vamos a permitir que los procesos judiciales tomen su curso. Pero hoy día nuevamente el ministro Mora vuelve a la carga y ha dicho de que las ONGs, y nombra específicamente el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quieren desaparecer a las Fuerzas Armadas, cosa que es absolutamente absurdo. Y también ha criticado las sentencias de la Corte Interamericana en contra del Estado peruano en casos de violación de los derechos humanos. Mi pregunta sería, ¿no tiene un asesor de prensa el ministro? Bueno, parece que le falta uno. Pero no, yo creo que lo que pasa es que refleja una actitud detrás de las Fuerzas Armadas, de que se ha venido empoderándose a través de los últimos años de una negación permanente de reconocer su papel en violaciones de los derechos humanos que se dieron durante el conflicto interno armado en el Perú, una negativa de reconocer de que hubo patrones sistemáticos de violaciones y que ellos, como para bien del país y para su propia institución, tienen que reconocer lo que hicieron. Sí, y además creo que hay una cuestión que es muy, no quiero ni victimizar ni singularizar, pero muy propia del Perú cuando lo comparas incluso con otros países en la región, que es que la extrema violencia en la que incurrieron los grupos terroristas en el Perú y los grupos resistentes, como uno quiera cada país cualificarlos, pensaban ellos que iba a justificar los abusos de las Fuerzas Armadas más que en otros países incluso. Es decir, lo que en países como El Salvador era como, bueno, no, en Guatemala, donde la guerrilla fue pues comparado con lo que hubo aquí, es decir, casi anecdótica,
no han podido utilizar esa excusa o no la han llevado tan lejos aquí como efectivamente, es decir, el grupo terrorista, los dos, pero mayoritariamente el Sendero Luminoso incurrió en esas violaciones. Yo creo que ellos pensaban, las Fuerzas Armadas aún han incurrido como en una cuota extra de impunidad, si me permites. Yo no puedo hablar por los grupos de derechos humanos aquí en Perú, pero yo puedo decir que no es que nosotros queremos que las Fuerzas Armadas desaparezcan, es que queremos que están modernizados, que tiene el orgullo de ser una institución moderna y cívica y democrática. Claro. Exactamente. Claro. Y por llegar a este punto, los militares tienen que darse cuenta que hay que cerrar la puerta en el pasado y no se puede hacer esto sin la verdad y la justicia. Esta es la lección de todos los países. Aún en Brasil todavía están en un debate fuerte sobre violaciones de derechos humanos en la década de 60 y Chile sigue con sus juicios y están empezando juicios en Guatemala importante, etcétera, y este no va a parar aquí, no hay un punto final. Se puede pasar una ley de un punto final, pero en fin, ningún país va a tener un punto final sin la verdad y justicia. Claro. Pito, ¿no puedes contar cómo fue en Chile? Porque las experiencias comparativas me parecen muy interesantes, ¿no? Que finalmente después de mucho tiempo las Fuerzas Armadas chilenas reconocieron su papel como participantes en violación de los derechos humanos, ¿no es cierto? Bueno, sí, había un debate y una idea de los militares ahí en Chile también para tener un punto final. Y los partidos políticos y las víctimas gritaron fuertemente y no se puede, aún con un presidente ahora, el presidente Sebastián Piñera, muy de la derecha, él no puede llegar a apoyar un punto final porque la sociedad no apoya esto. Entonces ellos están andando con sus juicios muy importantes, lentamente, pero siguen. Y Chile es un modelo de comparación a Perú muy interesante, un poco diferente, sin duda. pero es obvio que la sociedad comprende que hay que tener este proceso judicial. Y estos procesos están usando documentos desclasificados también, están buscándolos ahí en los archivos chilenos y estamos mandando documentos de los Estados Unidos también. En los procesos chilenos. Sí, en muchos casos. Bueno, tenemos unos minutos más. No sé si ustedes quisieran hacer alguna reflexión final. Hoy día estuvieron pues en el juicio a Cajamarca, pudieron observar cómo se fue desarrollando el proceso. No sé si tendrían algún comentario final para mis 2 segundos de reflexión. Después de haber trabajado en el caso en Estados Unidos y haber conseguido, no tanto por acción de uno, sino por azar y por muchos factores, pero que hoy se sientan en el banquillo los 2 imputados, Rivera Rondón y Hurtado, y viendo declarar, bueno, y abrazando a los familiares, pero es emocionante que está hecho en Perú, con peruanos, lleno de peruanos, que estaba lleno a rebosar entre familiares, curiosos y me imagino yo, familiares de los imputados o incluso los imputados estaban. Bueno, varios de los imputados estaban ahí. Entonces, no, es histórico y que quisiera, ojalá la gente, ojalá se pudiera, entre todos podamos elevar el perfil de estos casos, la importancia histórica que estos casos tienen. Yo sé que cuando se hacen la contemporaneidad, cuando uno está yendo y es la rutina, a veces pierden la importancia, pero estos son momentos históricos para la historia de un país y para las próximas generaciones. Es decir, esto se tiene que saber que se hizo bien, que se hizo conforme a las leyes, que se aplicaron leyes y códigos regulares y no leyes fuga, ni códigos militares, ni justicia sucedánea, sino que es la justicia de verdad. Y yo creo que esto es una no vuelta atrás en un buen sentido. Creo que esto hace crecer a Perú como Estado. Sí, buen dicho. Que hay más documentos sobre Cajamarca en los Estados Unidos, todavía secretos, de la CIA, del Departamento de Defensa. Es la obligación de los Estados Unidos realmente de simplemente hacer una declasificación especial para que estos documentos puedan llegar en tiempo
para un proceso aquí, un proceso judicial y un proceso histórico también. Este es un crimen, como muchos crímenes aquí en Perú, lastimamente, pero la comarca especialmente, es un crimen que obviamente tiene que resolver con la verdad y justicia. Tan horrible, casi no se puede pensar en el horror de este crimen. Y es tan importante que finalmente tenemos todo un récord para lo que pasó, los culpables, para que las víctimas puedan tener su paz. Claro. Bueno, esperamos, porque sabemos que en los últimos años las sentencias judiciales no han sido favorables al proceso de verdad y justicia. Muchos casos han terminado con absoluciones, utilizando, según los abogados de derechos humanos, conceptos muy cuestionables. Entonces esperemos que eso no suceda en el caso Ajomaca y en los otros casos que están en el momento en proceso, como Cabitos, por ejemplo, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo por su presencia acá entre nosotros. Fue un gusto muy grande tener a Almudena Bernabeu y Peter Kornblum aquí con nosotros. Gracias y hasta la próxima vez.